Amigo mío, amiga mía, ¿alguna vez has mirado el mundo y has visto grietas que nadie más parece notar? ¿Has sentido en tu espíritu el peso de una verdad tan grande, tan abrumadora, que te sientes incapaz de comunicarla? Hay momentos en la vida en los que somos testigos de cosas que nos cambian para siempre, visiones o realidades que nos hacen sentir como un extraño en nuestro propio mundo. Un centinela solitario que ve venir la tormenta mientras todos los demás duermen en paz. Si alguna vez te has sentido así, necesitas conocer la historia de Ezequiel, un hombre cuya realidad fue partida en dos, que vio la maquinaria del cielo y el trono de Dios con sus propios ojos, y a quien se le dio una visión prohibida, el fin de un mundo y el nacimiento de uno nuevo. Su vida es un espejo de la nuestra cuando somos llamados a enfrentar verdades incómodas y a cargar con un propósito que nos supera. Su historia es una promesa de que, incluso cuando Dios nos pide ser testigos silenciosos de la desolación, también nos revela el poder inimaginable de su restauración, capaz de devolver la vida a un valle de huesos secos. Antes de abrir las puertas de esta visión épica, me gustaría hacer una pausa. Este canal, Promesas del Alma, se ha convertido en un punto de encuentro para almas de todo el mundo. Y me emociona profundamente ver desde dónde nos acompañan. Personas que, como tú, buscan un entendimiento más profundo. Así que, tómate un segundo y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este video? Leo cada mensaje, desde el trabajador nocturno hasta el que nos ve desde una capital lejana. Es una bendición sentirnos conectados en esta búsqueda. Ahora sí, prepárate, abre tu espíritu, porque la visión prohibida de Ezequiel está a punto de comenzar. Segmento 1. La grieta en la realidad y la visita inesperada. Amigo mío, detente un momento y viaja conmigo a las orillas del río Quebar, en la tierra de Babilonia. Siente el sol pesado de una tierra extraña, escucha el murmullo de un idioma que no es el tuyo. Allí se encontraba Ezequiel, un sacerdote sin templo, un hombre arrancado de su hogar, viviendo el amargo pan del exilio. Su alma, como la de su pueblo, estaba sumida en una espera silenciosa, preguntándose si Dios los había olvidado en ese rincón ajeno del mundo. ¿Alguna vez te has sentido así, querido amigo? Atrapado en tu propio exilio, lejos de casa, lejos de tus certezas, esperando una palabra, una señal, algo que te demuestre que no estás solo. Ezequiel era un hombre en la quietud de la desesperanza, sin saber que el silencio estaba a punto de romperse con la voz del universo. No hubo una advertencia ni el sonido de una trompeta celestial que anunciara el milagro. En un día como cualquier otro, mientras Ezequiel miraba el horizonte vacío, los cielos sobre él no tronaron, sino que se abrieron. Imagina una grieta silenciosa rasgando el tejido de la realidad, una apertura hacia algo que el mundo no estaba preparado para ver. No fue un acto de violencia, sino de revelación, un velo que se corría para mostrar lo que siempre ha estado allí, oculto a los ojos humanos. Este silencio inicial es, a menudo, la antesala de las intervenciones más profundas de Dios. Es en esa quietud aterradora donde nos vaciamos de nuestro propio ruido para poder escuchar la verdadera sinfonía de lo divino, un silencio que es más elocuente que cualquier tormenta y que anuncia que tu vida nunca volverá a ser la misma. Desde esa fisura en el cielo descendió lo incomprensible, 4 seres vivientes de una gloria aterradora. Cada uno poseía 4 rostros distintos que miraban en todas direcciones. El rostro de un hombre, que simboliza la inteligencia, el de un león, que representa la realeza y el poder, el de un buey, que encarna la fuerza y el servicio, y el de un águila, que denota la soberanía celestial y la visión aguda. Sus cuerpos brillaban, sus piernas eran rectas como flechas, y sus pies relucían como bronce bruñido.
De sus costados salían manos humanas, mostrando que el poder de Dios también obra con delicadeza, y se movían con un propósito implacable, siempre hacia adelante, sin jamás girar, como si su destino fuera una línea recta trazada por la voluntad de un Rey eterno, una lección de que el plan de Dios no titubea ni se desvía. Junto a estos seres en la tierra había algo aún más enigmático. Ruedas, pero no como las que conocemos. Eran ruedas dentro de otras ruedas, de un tamaño y un brillo sobrecogedores, construidas con una agilidad que les permitía moverse en cualquiera de las 4 direcciones sin necesidad de virar. Su característica más impactante era que sus aros estaban completamente cubiertos de ojos, una infinidad de ojos que lo observaban todo. Amigo mío, intenta imaginar esa visión. La omnisciencia de Dios hecha mecanismo celestial, un recordatorio de que no hay rincón en el universo, ni secreto en el corazón humano, que escape a su mirada. Esas ruedas, los Ofanim, no solo acompañaban a los seres, sino que representaban la soberanía de Dios sobre los caminos del tiempo y la historia, siempre vigilante, siempre presente, siempre en movimiento. El movimiento de estas criaturas celestiales no era silencioso. El batir de sus alas producía un sonido ensordecedor, como el estruendo de aguas torrenciales, como la voz del Todopoderoso, como el tumulto de un ejército en plena marcha. Era la sinfonía del poder de Dios, una melodía que inspira tanto temor como reverencia. Entre ellos, un fuego fulgurante se movía incesantemente, y de ese fuego salían relámpagos, una energía pura y santa que no destruía, sino que juzgaba y purificaba. Y por encima de sus cabezas, separando esta manifestación terrenal de la gloria superior, se extendía una plataforma deslumbrante, una bóveda que brillaba como un cristal imponente, el suelo del salón del trono del Rey del universo. Ante esta demostración de poder y gloria, ante esta visita que rompía todas las categorías de lo posible, Ezequiel, el hombre, el sacerdote, el exiliado, reaccionó de la única manera que un mortal puede hacerlo. No hubo palabras, no hubo análisis teológico, solo una respuesta visceral e instintiva que nació desde lo más profundo de su ser. Cayó sobre su rostro, postrándose en tierra, reconociendo su pequeñez frente a la inmensidad de su Creador. Sintió el peso aplastante de la santidad, la indignidad de su condición humana frente a la perfección divina. Querido amigo, esta es siempre la primera parada en un encuentro verdadero con Dios. La rendición total, el reconocimiento de que estamos en Tierra Santa y que la única postura adecuada es la humildad absoluta. Segmento 2. El trono, la voz y la palabra que arde. Sobre aquella plataforma de cristal imponente, Ezequiel vio lo que ningún mortal debería contemplar: el trono de Dios. No estaba hecho de oro ni de marfil, pues ningún material terrenal podría contenerlo. Su apariencia era como la piedra de zafiro, un azul profundo e infinito como el cielo mismo, pero de su interior emanaba un fuego abrasador. Era un trono de juicio y de gloria, de poder y de santidad, un lugar de autoridad absoluta desde donde se gobiernan los destinos de las galaxias y de las almas. Sentado en él, había una figura con semejanza de hombre, envuelta en un resplandor que cegaba. De su cintura para arriba era como el fulgor del electro, un metal incandescente. De su cintura para abajo era fuego puro, y un arco iris, señal del pacto eterno, lo rodeaba como un halo de esperanza en medio de la majestad aterradora. Desde esa figura gloriosa, una voz retumbó no en los oídos de Ezequiel, sino en su espíritu. Una voz que no era como las de la tierra, era como el estruendo de un océano embravecido, poderosa, ineludible y llena de autoridad. Y esa voz pronunció las palabras que cambiarían su vida para siempre. Hijo de hombre,
Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. No era una sugerencia, era una orden que infundía vida. En ese momento, mientras la voz aún resonaba, el Espíritu de Dios entró en Ezequiel, lo levantó del polvo de su postración y lo puso en pie. Ya no era solo un hombre, se había convertido en un vaso, en un canal para el mensaje divino. El encuentro con Dios no solo nos humilla, amigo mío, también nos levanta y nos comisiona para un propósito más grande. Con Ezequiel en pie, una mano se extendió desde la gloria. No era una mano de carne, sino una manifestación del poder divino, y en ella sostenía un rollo, un pergamino antiguo. La orden fue clara y desconcertante. Hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. El rollo estaba escrito por ambos lados, por delante y por detrás, lleno de lamentos, gemidos y ayes. Representaba el dolor y el juicio que venían sobre el pueblo por su rebeldía. No era un mensaje fácil ni agradable. Era la cruda realidad del corazón de Dios, un corazón lleno de dolor por la traición de sus hijos. A veces, la palabra que Dios nos da no es para consolarnos, sino para despertarnos de nuestro letargo espiritual. Ezequiel abrió su boca en un acto de obediencia absoluta y comió el rollo. En su boca, para su sorpresa, fue dulce como la miel. Esta es la paradoja de la palabra de Dios, querido amigo. Recibirla, aceptarla, es el acto más dulce para el alma que anhela la verdad. Es saborear la sabiduría divina. Sin embargo, una vez que el rollo estuvo en sus entrañas, se convirtió en un fuego ardiente, en una amargura. Era el peso de la responsabilidad, el dolor de conocer la verdad del juicio venidero, la carga de amar a un pueblo destinado a sufrir por sus propias decisiones. La verdadera palabra de Dios siempre tendrá esta dualidad, la dulzura de la verdad y la amargura de su implicación en un mundo roto. Después de la visión del trono y de comer la palabra, el Espíritu lo levantó y lo llevó. Detrás de él escuchó el sonido de un gran estruendo, la voz de la creación alabando a su Creador. Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. El estruendo era el sonido de las alas de los seres vivientes rozándose, el sonido de las ruedas junto a ellos, un terremoto de santidad. Ezequiel fue llevado en el espíritu, pero con amargura en la indignación de su alma. La mano de Dios era fuerte sobre él. No fue un viaje placentero, fue una comisión dolorosa. Sentía el peso del mensaje, la urgencia del llamado, pero también la frustración de saber que hablaría a un pueblo de duro corazón. Durante 7 días permaneció aturdido entre los exiliados junto al río, en un estado de completo asombro y conmoción. 7 días de silencio procesando lo que había visto, lo que había comido, lo que se le había ordenado. ¿Cuántas veces, después de un encuentro profundo con Dios, necesitamos tiempo para asimilarlo todo? No podemos pasar de la revelación a la acción de inmediato. Necesitamos que la visión se asiente en nuestra alma, que la palabra que hemos comido nos transforme por dentro. Al final de esos 7 días, la palabra de Dios vino a él de nuevo, esta vez con una claridad aterradora sobre su misión. El tiempo de la asimilación había terminado. El tiempo de actuar como el centinela de Dios había comenzado. Segmento 3. El centinela silencioso y la traición en el templo. Al final de los 7 días de silencio, la voz del Señor vino a Ezequiel con una claridad y un peso ineludibles. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. La palabra atalaya o centinela es una de las más solemnes de la Biblia. Es el hombre que se para en el muro de la ciudad, el que vigila en la oscuridad mientras otros duermen, el responsable de advertir del peligro que se acerca. Si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, la sangre de los caídos será demandada de su mano.
Esta fue la carga que Dios puso sobre los hombros de Ezequiel. Su vida ya no le pertenecía. Se había convertido en el guardián de la vida espiritual de toda una nación, un trabajo solitario y a menudo ingrato. Pero aquí viene otra paradoja divina, amigo mío. Justo después de nombrarlo la voz de advertencia, Dios le da una orden que parece contradecirlo todo. Le dice que vaya, se encierre dentro de su casa y que él mismo pondrá cuerdas sobre él para que no pueda salir. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo, le dice el Señor. Imagina la confusión de Ezequiel. ¿Cómo puede un centinela advertir si está atado y mudo? Era una lección profunda. El poder y el tiempo del mensaje no pertenecían a Ezequiel, sino a Dios. Él solo hablaría cuando Dios abriera su boca. Se convirtió en una demostración viviente de que la verdadera palabra profética no nace de la voluntad humana, sino de la soberanía divina. En medio de este silencio impuesto, el Espíritu lo arrebató y lo llevó en una visión a través del espacio y el tiempo, de vuelta a la tierra que tanto amaba, a la ciudad santa de Jerusalén. No fue un viaje turístico, fue una inspección divina, una auditoría del alma de la nación. Lo primero que vio al llegar a la puerta del atrio interior del templo fue una imagen que le heló la sangre, una estatua, un ídolo pagano erigido en el lugar santo, descrito como el ídolo de los celos, porque provocaba a celos al único y verdadero Dios. La traición no estaba oculta, querido amigo. Era descarada, pública, una afrenta directa en la misma entrada de la casa de Dios, un desafío abierto a su santidad y a su pacto. El Señor entonces le dijo: «Hijo de hombre, ¿ves lo que estos hacen?», y lo llevó a un muro donde tuvo que cavar para encontrar una puerta secreta. Al entrar, el horror se intensificó. En la oscuridad de una cámara oculta, 70 ancianos de Israel, los líderes del pueblo, estaban de pie, cada uno con un incensario en la mano, quemando incienso ante paredes cubiertas de imágenes de toda clase de reptiles y bestias abominables. Lo hacían en secreto, susurrando entre sí: «No nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra». Era la hipocresía en su máxima expresión, una piedad pública que ocultaba una idolatría privada y repugnante. ¿Cuántas idolatrías secretas, amigo mío, se esconden en las cámaras oscuras de nuestro propio corazón? La inspección no terminó allí. Dios lo llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, y allí vio algo que rompía el corazón. Mujeres, sentadas, llorando y lamentándose por un dios falso llamado Tamuz, una deidad pagana de la fertilidad. Habían reemplazado el lamento santo por el arrepentimiento, con el llanto ritual por un ídolo muerto. Habían cambiado la fuente de agua viva por cisternas rotas. La corrupción había penetrado tan profundamente que las emociones más sagradas, como el llanto, ahora se ofrecían a dioses falsos. Era una perversión completa de la adoración, una traición emocional que demostraba cuán lejos se había extraviado el corazón del pueblo. Finalmente, lo llevó al atrio interior, el lugar más cercano al Santo de los Santos, y allí vio la abominación final. Un grupo de hombres de espaldas al templo de Jehová, con sus rostros vueltos hacia el oriente, y adoraban al sol. Estaban dando la espalda de manera deliberada al lugar de la presencia de Dios para adorar a la creación en lugar de al Creador. Era el acto supremo de rebelión y desprecio. En ese momento, Dios le dice a Ezequiel con un tono de ira y dolor: ¿no te parece poca cosa cometer tales abominaciones? Han llenado la tierra de violencia y me irritan una y otra vez. Por tanto, yo actuaré con furor. El tiempo de la paciencia había terminado. Segmento 4. La gloria se marcha y el juicio comienza. Lo que Ezequiel presenció a continuación fue el evento más trágico que una nación puede experimentar. Vio cómo la gloria de Dios, esa presencia luminosa y santa que había visto sobre el trono, comenzó a moverse.
se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado, dentro del lugar santísimo, y se trasladó hacia el umbral del templo. La casa se llenó de una nube densa, y el atrio resplandeció con el fulgor de la gloria de Jehová. No era una visita, era el principio de una despedida. Imagina el corazón de Ezequiel al ver que la misma presencia que lo había comisionado ahora se preparaba para abandonar a su pueblo. Es una imagen aterradora, Dios empacando sus cosas, por así decirlo, para dejar la casa que Él mismo había mandado a construir. El movimiento fue lento, deliberado, solemne. La gloria de Jehová, acompañada por el sonido de las alas de los querubines, que era como la voz del Dios omnipotente, salió del umbral de la casa y se posó sobre las alas de las criaturas celestiales. Los querubines levantaron sus alas y con las ruedas a su lado, se elevaron de la tierra a la vista de Ezequiel. La presencia de Dios estaba ahora suspendida en el aire, habiendo dejado oficialmente el interior de su santuario. El corazón del templo ahora estaba vacío, un cascarón sin alma, un cuerpo sin espíritu. La protección, la bendición y la identidad de Israel se estaban yendo con esa nube resplandeciente. La comitiva celestial no se fue de inmediato. Se detuvo a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Fue una pausa final, un último momento suspendido en el tiempo. Era como si Dios estuviera dando una última mirada a la ciudad que había amado, la ciudad que lo había rechazado. El rey estaba en la puerta de salida de su palacio, y la ciudad no se dio cuenta, no clamó, no se arrepintió. Siguieron con sus rituales vacíos y sus abominaciones secretas. Y entonces la gloria se elevó desde en medio de la ciudad y se posó sobre el monte que está al oriente. Dios había abandonado su templo y su ciudad. Un vacío espiritual se apoderó de Jerusalén, y en ese vacío solo el juicio podía entrar. En esa atmósfera de abandono divino, Dios clamó con una voz potente que resonó en la visión de Ezequiel. «Acérquense, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma de destrucción en la mano». Y de la puerta norte vinieron 6 hombres, cada uno con su maza destructora. Pero en medio de ellos había un 7º hombre, vestido de lino blanco, con un tintero de escriba en su cintura. Se pararon junto al altar de bronce, el lugar del sacrificio. La misericordia y el juicio estaban representados, listos para actuar. Antes de que la destrucción comenzara, Dios siempre busca separar, siempre busca a los suyos, demostrando que incluso en la ira más feroz, su corazón anhela salvar. La orden para el hombre vestido de lino fue un acto de gracia soberana en medio de la catástrofe inminente. «Pasa por en medio de la ciudad», le dijo el Señor, «y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella». Dios no estaba ciego al dolor de los justos. Vio a aquellos cuyo corazón se rompía por el pecado de la nación, aquellos que no participaban en la idolatría. Esa marca no era una marca de propiedad, sino de protección. Era la promesa de Dios de que el juicio que venía no sería ciego, que Él sabría distinguir entre el culpable y el que le era fiel. Luego, la orden para los 6 verdugos fue la más terrible que Ezequiel había escuchado. «Pasen por la ciudad en pos de él y maten. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Maten a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual esté la señal, no se acerquen». Y entonces la orden final que selló el destino del templo, «y comenzarán por mi santuario». El juicio de Dios siempre es más severo con aquellos que, teniendo la luz, eligen la oscuridad. La purificación tenía que empezar en la casa que llevaba su nombre, el lugar que se había convertido en el epicentro de la rebelión. Segmento 5. El valle de la muerte y el aliento de vida. Pero incluso cuando el juicio es más oscuro, amigo mío, el corazón de Dios siempre deja un hilo de esperanza.
En medio de estas visiones de destrucción, la palabra de Jehová vino a Ezequiel con una promesa que parecía imposible. Aunque los he arrojado lejos entre las naciones, dijo el Señor, con todo, les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Incluso en el exilio, en la tierra del castigo, Dios mismo prometió ser su refugio, su lugar de adoración, y la promesa iba más allá. Yo os recogeré de los pueblos, os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. La meta del juicio no era la aniquilación, sino la purificación y la transformación interior. Para mostrarle a Ezequiel el poder de esta promesa, el Espíritu lo llevó a una nueva visión, a un lugar que se ha convertido en un símbolo eterno de la esperanza. Lo puso en medio de un valle que estaba completamente lleno de huesos humanos. No eran unos pocos, eran muchísimos, esparcidos por la superficie del valle y estaban sequísimos. Eran el símbolo perfecto de la muerte total, de la desesperanza absoluta. Representaban a la nación de Israel, muerta en su exilio, sin fuerza, sin futuro, sin aliento. Y allí, en medio de ese cementerio a cielo abierto, Dios le hizo a su profeta una pregunta que resuena hasta hoy en nuestras almas. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? La respuesta de Ezequiel es la de todo aquel que se enfrenta a una situación humanamente imposible. Señor Jehová, tú lo sabes. Es una declaración de fe absoluta. No dice no, rindiéndose a la evidencia, ni dice sí, presumiendo de su propia fe. Simplemente pone el resultado en las manos de aquel para quien nada es imposible. Y Dios le dio una orden increíble. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y mientras Ezequiel obedecía, un ruido estremeció el valle, un gran temblor, y los huesos comenzaron a juntarse, cada hueso con su hueso. Vio cómo los tendones y la carne subían sobre ellos, y la piel los cubría. Un ejército de cuerpos perfectamente formados yacía ahora en el valle. Pero faltaba lo más importante. Eran cuerpos completos, pero no había espíritu en ellos. Estaban tan muertos como antes, solo que ahora parecían vivos por fuera. ¿Cuántas veces, querido amigo, nuestras vidas se ven así? Reconstruimos el exterior, arreglamos las apariencias, pero por dentro seguimos vacíos, sin el aliento de vida. Dios entonces le dio la segunda orden: profetiza al Espíritu y di, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y cuando Ezequiel clamó al Espíritu, el aliento de Dios entró en ellos. Y vivieron, y se pusieron en pie sobre sus pies, un ejército grande en extremo. La restauración no está completa sin el toque personal y vivificante del Espíritu Santo. Dios mismo le explicó el significado. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. El pueblo se sentía exactamente como ese valle, muerto y sin futuro. Pero la promesa de Dios era más fuerte que su desesperanza. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Era una promesa de resurrección nacional, de un nuevo éxodo desde la tumba del exilio hacia la vida en la tierra prometida. Una demostración de que el poder de Dios no solo puede perdonar, sino también resucitar lo que el mundo da por muerto. Esta visión es la promesa del alma para cada uno de nosotros. No importa cuán seco esté tu valle personal, no importa cuán muerta parezca tu esperanza o cuán esparcidos estén los pedazos de tu vida. La palabra de Dios, pronunciada con fe, puede volver a unir las estructuras de tu existencia, y el Espíritu de Dios, invocado con un corazón sincero, puede soplar vida nueva en tu ser.
Dios no es un Dios de los vivos solamente, es también el Señor de los valles de huesos secos, el especialista en abrir sepulcros y en transformar la muerte en un ejército de testigos vivientes de su poder. Segmento 6. El templo eterno y el río de sanidad. La visión final de Ezequiel no fue de juicio ni de muerte, sino de una restauración gloriosa y eterna. El Espíritu lo llevó a una montaña muy alta en la tierra de Israel, y desde allí vio la maqueta de una ciudad y un templo. Un hombre, cuya apariencia era como de bronce resplandeciente, estaba de pie con un cordel de lino y una caña de medir en su mano, y comenzó a medir meticulosamente el nuevo templo, sus muros, sus atrios, sus cámaras, sus puertas. Era un diseño perfecto, simétrico, puro, diseñado no por manos humanas, sino por la mente de Dios. Era la promesa tangible de que Dios planeaba volver a habitar con su pueblo, en un lugar de santidad y orden perfectos. Y entonces sucedió el milagro que todo Israel había estado esperando. Por la misma puerta por la que la gloria de Dios se había marchado, la puerta oriental, por esa misma puerta, regresó. Ezequiel describe su venida como el sonido de muchas aguas, un estruendo glorioso que llenaba el mundo, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. La majestad de Dios entró en el templo y lo llenó por completo, de la misma manera que había llenado el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. El rey había regresado a su palacio. El padre había vuelto a su hogar, esta vez para nunca más marcharse. El vacío que dejó la partida de la gloria ahora estaba lleno a rebosar con la presencia sanadora de Dios. Desde el interior del templo, una voz poderosa proclamó la promesa que es el clímax de toda la Biblia. Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. La relación ya no sería de visitas esporádicas o de una presencia condicionada. Sería una cohabitación eterna. Dios establecería su trono, su gobierno, su misma esencia en medio de su pueblo redimido. Se acabaría el ciclo del pecado, el juicio y el exilio. La meta final de Dios nunca fue un pueblo que lo visitara, sino un pueblo en el que Él pudiera vivir, un reino de sacerdotes en comunión perpetua con su Rey. De debajo del umbral de este nuevo templo, Ezequiel vio que brotaba un hilo de agua. Esta agua fluía hacia el oriente, y el hombre con la caña de medir comenzó a guiarlo a través de ella. Midió 1000 codos, y el agua le llegaba a los tobillos. Midió otros 1000, y el agua le llegaba a las rodillas. Midió 1000 más, y le llegaba hasta la cintura. Finalmente, midió otros 1000, y ya era un río tan profundo que no se podía cruzar a pie, sino que era un río para nadar. Esta es una imagen poderosa, amigo mío, de cómo la bendición que fluye de la presencia de Dios comienza pequeña, pero crece exponencialmente hasta convertirse en un torrente de vida imparable. Este río no era un río común, fluyó por el desierto, y a donde quiera que llegaba, traía vida. Su destino final era el mar muerto, el lugar más sin vida de la tierra, y al entrar en él, sus aguas fueron sanadas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá, dice la Escritura. A las orillas de este río crecería toda clase de árboles frutales, cuyas hojas nunca caerían y cuyo fruto nunca faltaría, porque eran regados por las aguas que salían del santuario. Su fruto sería para comer y su hoja para medicina. Es la imagen perfecta del Evangelio. La vida que fluye de la presencia de Dios sana lo que está muerto y produce fruto eterno para la sanidad de las naciones. Y el nombre de esa ciudad restaurada desde aquel día sería Yahweh Shammah. Esta frase hebrea es la promesa final y más importante de todas. Significa, el Señor está allí. No, el Señor estuvo allí, o el Señor estará allí,
Es una declaración de presencia continua, eterna y activa. Al final del viaje, después del juicio, del exilio, de la muerte y la resurrección, la recompensa final, la promesa más grande del alma, no es un lugar de oro, sino una persona. Es la presencia ininterrumpida de Dios mismo con nosotros. Esa, querido amigo, es la esperanza que nos ancla en medio de cualquier tormenta y la promesa que nos espera al final del camino. Conclusión y llamada a la acción. El viaje de Ezequiel es nuestro propio viaje. Comienza con una visión que nos rompe los esquemas, nos obliga a enfrentar la santidad de Dios y la realidad de nuestro mundo roto. Nos lleva a través de la dolorosa inspección de los ídolos en nuestro propio templo, el templo de nuestro corazón. Nos muestra la tragedia de una vida donde la gloria de Dios se ha marchado y nos advierte del juicio que sigue al pecado. Pero no nos deja en el valle de la desesperanza. Nos levanta con la promesa de la resurrección, la seguridad de un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y nos muestra el destino final, un lugar donde la presencia sanadora de Dios fluye como un río y donde Él habita con nosotros para siempre. La pregunta que la visión de Ezequiel nos deja hoy es: ¿en qué parte de este viaje te encuentras tú? ¿Estás presenciando la gloria de Dios por primera vez? ¿Estás comiendo la palabra agridulce de su verdad? Quizás estás en un silencio impuesto, esperando que Él abra tu boca. ¿O estás en el doloroso proceso de ver los ídolos que necesitan ser derribados? Tal vez te sientes en un valle de huesos secos, necesitando desesperadamente el soplo del Espíritu. O con suerte, ya estás experimentando el fluir del río de su presencia. Donde quiera que estés, la promesa final, Yahweh Shammah, es para ti. El Señor quiere estar allí, contigo. Si este mensaje ha tocado las fibras de tu alma y te ha dado una nueva perspectiva sobre tu propio caminar con Dios, te pido que nos ayudes a que esta promesa llegue a más personas. Primero, suscríbete a Promesas del Alma y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras historias de fe y transformación. Segundo, si este video te ha bendecido, dale un me gusta. Es una señal pequeña pero poderosa que nos ayuda mucho. Y por último, compártelo con alguien que creas que necesita escuchar que, sin importar cuán seco esté su valle, el Dios de la vida tiene el poder de resucitarlo. Gracias por acompañarnos en este viaje tan profundo. Que la promesa de un corazón nuevo y la seguridad de su presencia eterna te llenen de paz y esperanza esta semana. Recuerda siempre que hay promesas que no se ven, pero se sienten, y el alma siempre las recuerda.